Cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Pedro, amén, por ponerme aquí a la mesa, amén. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida siempre, hermanos. Y que nos alegra verlos a ustedes, amén. Hermano Jorgito, no lo habíamos visto también, pero está con nosotros, amén. Seguimos orando siempre por hermano Jorge también. También por mis hermanos que nos acompañan también. Hermanos, como son muchas veces bastantes hermanos y hermanas, para recordar los nombres muchas veces me cuesta, así que me van a disculpar. Amén. Yo sé que ellos saben de que me refiero a ellos también, amén. Mi hermano que están aquí en la pared de jóvenes, ya he hablado con ellos, pero se me olvidó su nombre, amén. Mi hermano se llama Carlos, aleluya, hermana. Mariana, amén. Decimos a ellos bienvenidos a la casa del Señor, hermano. Qué bueno, hermanos, amén. Y también me alegra ver, hermanos, que mi hermana Juniel que está participando también hoy, hermanos. El grupo de alabanza, amén. Hermanos, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Así es que nos gozamos, hermanos, en eso. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí. Y también en línea le decimos a ellos, gracias por acompañarnos, amén, a este servicio de Ministerio Hispano que tenemos aquí en la 500 Miller Avenue. Si usted vive cerca y nos quiere acompañar, somos una iglesia multicultural. Amén. Habemos de México, habemos de Nicaragua, habemos de Guatemala, de Brasil, de El Salvador, de muchos lugares, hermanos, que el Señor nos ha traído aquí. Y nos gozamos, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Y yo me gozo, hermanos, también cuando el Señor usa de manera especial a cada uno también, hermanos, la dedicación que hacen mis hermanos jóvenes de lo que es el ministerio de la alabanza. Hermanos músicos, amén, hermano Denis, William, que no está hoy con su esposa también, que nos dan los anuncios. Cada uno de ustedes, hermanos, igual que mi hermano Manuelito, aleluya, está en la puerta, mi hermano allá, amén, que nos está ayudando, hermanos, amén. Hay muchas cosas que usted puede ayudar y contribuir, hermano. Así que gracias. Mi hermano Uriel también. Hermano Uriel hace de todo, aleluya, amén. Está aquí para ayudarnos, hermano Uriel. Dios bendiga a este joven. Gloria al Señor. Y siempre, hermano, nos gozamos ver, hermano Olguita, también con su hija Diana también. Hermanos, qué bonito es venir a la casa del Señor. Hermanos, ¿cuánto nos gozamos porque el Señor ha vencido, hermanos? ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto podemos decir un gloria a Dios? ¿Cuánto podemos decir un aleluya? ¿Cuánto podemos decir Cristo vive? Amén, hermanos. Hermanos, esos somos nosotros, que nosotros traemos esas palabras también de regocijo para el Señor. Y hemos estado, hermanos, en esta semana aprendiendo mucho de la palabra del Señor y también, como conocemos nosotros, la Semana Santa, amén. Y hemos meditado en la palabra del Señor y hoy, hermanos, vamos a concluir lo que es este tiempo, hermanos, en el cual se anunció la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero primeramente vamos a orar, hermanos, amén. Vamos a orar que el Señor nos guíe y nos dirija en lo que el Señor va a hacer con nosotros y que su Espíritu Santo nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por estar nuevamente aquí en tu casa de oración, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo tocando las vidas, los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, como lo que van a estar viendo en línea, Señor Jesús. También este servicio del Ministerio Hispano aquí en Iglesia Señor Jesús San Francisco. Señor, abre mis labios, pon tu palabra en mi corazón, Señor, que yo sea únicamente un instrumento, Señor, en el cual, Señor Jesús, tú vas a traer esa palabra de edificación, de exhortación y consolación a tu pueblo, a tu iglesia. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Y como leíamos, hermanos, estamos meditando en la palabra, Señor, en esta semana, en este mes. Amén. La muerte y resurrección del Señor Jesús.
El Señor tiene grandes propósitos, hermanos, en cada uno de ustedes, en cada una de sus vidas. Y cuando el Espíritu Santo te llama a ti a un ministerio, Él te va a capacitar también. Él capacita a los que Él llama. Amén. Y tú podrás llevar las buenas nuevas porque lo hace en el poder del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, muchos de nosotros, hermanos, somos como la iglesia que vamos a estudiar hoy, cuando dice de que Pedro hablando, dice a los expatriados, quiere decir los que estaban fuera de sus patrias, como muchos de nosotros, amén, que estamos fuera de nuestra patria, que nos vio nacer, podemos decir así, amén. Vamos a hablar, hermanos, acerca de todo esto, hermanos. También, hermanos, también dice la palabra del Señor de que Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, ya no fue el mismo Pedro. Aleluya, amén. Como mi hermano pastor Pedro también, aleluya, aquí también, que tiene el nombre del apóstol Pedro, aleluya, amén. Ya no somos los mismos, hermanos. El mundo te va a tirar tantas cosas a tu vida, acusaciones, señalamientos, tantas cosas, pero tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, como el amado pescador Pedro, hermanos, se transformó en un vocero. Por eso quiero que abran sus Biblias ahí, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, y habla con un saludo. Qué bonito, hermanos, es cuando alguien realmente te puede expresar un sentimiento y te da unas palabras de saludo también. Dice una salutación. Porque hoy en día, hermanos, lo que pasa en la sociedad se ha vuelto un poquito de menos palabras. Si alguien te quiere saludar a ti, solamente te manda una figurita y ya te saludó. Si es que, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando hay unas palabras audibles y que tú puedes leer también. Algo maravilloso. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Dice el apóstol Pedro, se presenta, hermanos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz a vosotros sean multiplicados. Estamos hablando aquí, hermanos, del el pescador amado, Pedro, amén, que había sido apartado y comisionado con los 12 originalmente, hermanos. Dice, para ser un heraldo del mensaje de la palabra del Señor, un mensajero de la palabra del Señor, amén. Ese mensaje glorioso, hermanos, transformador, que toca las vidas, hermanos. Y Él respondió a ese llamado divino, porque Él ha escogido a cada uno de nosotros y nosotros hemos respondido también. Se transformó de ser un pescador a ser un predicador de la palabra del Señor. Un hombre totalmente transformado. Todos y cada uno de nosotros, los creyentes, hermanos, somos llamados a representar también los intereses del cielo a través de Cristo y el Espíritu Santo aquí en la tierra también. Todos somos llamados a hacer eso, hermanos, amén, de una manera maravillosa. Se supone también, hermano, que cada uno de nosotros somos llamados a ser misioneros también, como embajadores, amén. Dice de que nosotros también representamos a Cristo aquí en la tierra, amén. Es el propósito central de nuestra vida como seguidores de Cristo, representar a Cristo, hermanos. Ahora bien, hermanos, viendo esta carta, qué bonito, hermanos, en aquellos tiempos también cuando nosotros podíamos leer unas cartas.
porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy, que teníamos que escribirlas con nuestro puño y letra y mandarlas a nuestros familiares. En ese momento, hermanos, Pablo se está dirigiendo a los expatriados, a los que habían salido de sus lugares en los cuales ellos eran originales. Dice que habían sido dispersados por toda esa zona de Asia Menor, lo que es el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, amén. Pero ahora bien, hermano, ¿quiénes eran estos exiliados? Amén. Y Pedro también usa el término la dispersión. Como muchos de nosotros, hermanos, como les decía, por lo que había pasado en Centroamérica, hermanos, durante la Guerra Fría, muchos de nosotros, hermanos, a causa también de esa guerra, hermanos, tuvimos que salir de nuestros lugares, de nuestros países, porque teníamos el temor de que podíamos también terminar siendo también víctimas de ese conflicto que estaba sucediendo. Ahora bien, estos expatriados habían salido también a causa de la persecución que se desató en contra de todos estos cristianos también. A eso se refiere. Pero cuando leemos esta parte aquí, hermanos, muchas veces nos predispone a pensar nosotros que posiblemente eran solo judíos. No, hermanos, no eran solo judíos que habían aceptado al Señor Jesús. También había gentes de otros lugares, como los griegos. Había gente también, hermanos, también árabes también, de esos lugares también, hermanos. Aunque en Santiago, hermanos, ocupa también esa palabra de los expatriados, de los dispersos también, cuando dice de que se dirige. Y algo que me maravilla también, hermanos, es de que tanto estos apóstoles, aunque Santiago, hermanos, era familia también directa con el Señor Jesús, él se presenta también como siervo de Jesucristo también. Y eso lo menciona también en Santiago 1:1. Emplea la misma palabra a las 12 tribus, dice. Y también como lo hace San Juan 7:35, describe a los judíos esparcidos entre los gentiles. Pero quiero que veamos algo también que tenemos que analizar más a fondo. Y es que cuando Pedro está hablando también a los expatriados, a los dispersos también, está hablando también a creyentes que no eran de descendencia judía, sino que ya habían aceptado al Señor Jesús, amén, y que habían sido dispersados por la persecución entre las naciones alrededor del pueblo de Israel también. Por eso, hermanos, cuando vemos esta parte, pensamos que únicamente aplica para el pueblo judío. No, también aplica también a todos aquellos cristianos gentiles que habían aceptado, y dice esa convicción de ser hijos de Dios. Y lo llama más adelante también, hermanos, dice los elegidos, porque también Él nos ha dado la capacidad de elegir también voluntariamente también a nosotros, y Él nos ha elegido también para representarlos. Como dice también aquí, hermanos, en Pedro también dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice también, se refiere en que nosotros, hermanos, somos ese pueblo esparcido que Dios está reuniendo. También dice de que en Filipenses 4:3 se refiere también, hermanos, y creemos en evidencias de que la diáspora, por ejemplo, tenemos hermanos que vienen de Sudamérica, Centroamérica, como decía. La diáspora o la dispersión que escribe Pedro aquí directamente, hermanos, creemos que es la iglesia cristiana compuesta mayormente por gentes que antes de su conversión eran gentiles. Antes de su conversión eran gentiles, hermanos. Gracias a nosotros, hermanos, que podemos vivir aquí en América, en los Estados Unidos de América. Pero cuando nosotros, hermanos, hemos crecido en una sociedad en la cual eran estrictamente católicos romanos,
cuando éramos nosotros cristianos, había un tipo de persecución en contra de los cristianos, de tal manera de que nos miraban como que éramos de menos. Y creciendo, hermanos, en una sociedad hispana, latinoamericana también, se podía sentir aquello, hermanos. Pero ahora bien, hermanos, cuando lo vemos, hermanos, los cristianos, lo que sucede en la vida de ellos, de estas iglesias que están en países musulmanes también, es totalmente más diferente. Amén. Países que han estado bajo el comunismo también, el marxismo también, el socialismo también. O sea que ellos, hermanos, pasan dificultades más serias. Una represión, hermanos, una esterilidad, una persecución, hermanos, directamente, que muchas veces ellos pagan con sus vidas también. Para estos cristianos que habían sido dispersos, hermanos, como nosotros también, que aunque anhelamos muchas veces, hermanos, cuando hemos salido de nuestros países, anhelamos muchas veces volver a ese lugar donde corríamos, donde jugábamos, donde crecimos, nuestra infancia, nuestra niñez. Entonces anhelaban ese momento. Amén. Y esta carta, hermanos, que ofrece Pedro a esta iglesia en dispersión, a los elegidos dispersos, hermanos, también viene también como un auxilio práctico en un inmenso, dice, para aceptar muchas veces lo que los sufrimientos van pasando los cristianos alrededor del mundo, hermanos. Y en ese momento los cristianos que está refiriéndose Pedro aquí. Pero algo de que estaba sucediendo y Dios pues lo estaba permitiendo también, hermanos. Amén. Porque dice que es necesario que nosotros pasemos por diferentes pruebas y dificultades. Amén. Y luego entremos en el reino del cielo. Pero algo, hermanos, también que a pesar de que es algo también que trae sus dificultades, también trae sus beneficios porque nos acerca más al Señor. Porque esa perseverancia también la disfrutamos en lo que es la esperanza que hay en el Señor Jesucristo. Hoy en nuestros días también, hermanos, el cristianismo es algo como contracultural, va en contra de la cultura, aunque ha cambiado un poco de tono en esta nueva administración que estamos aquí en los Estados Unidos. Amén. Ha cambiado el tono. Pero anteriormente, hermanos, era algo más contracultural, en contra de los valores cristianos, en contra de la definición de la familia, en contra de la definición que es una mujer, en contra de la definición de lo que Dios, de lo sagrado de Dios. Amén. Pero vemos que el apóstol enseñó de esta manera. Dice de que cuanto más pasamos estas dificultades, nos preparamos más. ¿Y quién iba a pensar, hermanos, que a la vuelta del siglo XXI, amén, que nosotros, amén, íbamos a encontrar dificultades? Antes se hablaba del siglo XX, de las diferentes cosas que había en el siglo XX, los avances y todo eso, hermano. Pues estamos en el primer cuarto, escuche bien, estamos en el primer cuarto del siglo XXI y estamos en el primer siglo del tercer milenio. Imagínense, hermano. No sabemos cuándo el Señor regresará. El Señor va a regresar, hermanos. Y si tardar, hermanos, vamos a perseverar siempre. Ahora bien, hermanos, quiero que busquemos también ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. Y aquí va a ser ya el arranque, podemos decir, amén, de lo que es la meditación de esta tarde. 1 Pedro capítulo 3, 18 al 22. Y lo deja ahí, hermanos, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, 1 Pedro 3 al 18, amén. O sea que se cumplió la palabra del Señor. Cristo padeció, sufrió, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día.
Ahora bien, en la dispersión, Pedro trae estas palabras a los creyentes. Y dice su santa palabra de esta manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, hermanos, por los pecados, amén. Dice, el justo quiere decir Cristo el justo por nosotros los injustos, amén. Y Pedro se incluye ahí también, dice, para llevarnos, quiere decir, él también a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, porque él era completamente Dios, 100%, y 100% también en la carne, hermanos, amén. Él lo sufrió en su cuerpo propio, hermano, amén. Dice, pero vivificado en espíritu, amén. Vamos a ver, hermanos, también los rasgos del sufrimiento del Señor Jesús. Fueron expiatorios, hermanos. Quiere decir que trajeron liberación del pecado a los que hemos creído en Él. Hay libertad, hermanos, del pecado. Totalmente, hermanos. Él nos ha dado esa vida y vida en abundante. También, hermanos, dice de que esos sufrimientos que Él pasó, hermanos, en una ocasión dieron el detalle completo de ese sufrimiento del Señor Jesús, de lo que fue físicamente, emocionalmente, y porque somos conectados emocionalmente, mentalmente y físicamente. O sea que el enemigo, hermanos, muchas veces te puede atacar a ti con cosas que te van a afectar tu cuerpo físico también, porque ese es el objetivo del enemigo, amén. Tus emociones, tu mente, para que te haga tambalear y te haga caer muchas veces. Hermanos, yo leí, hermanos, esa Biblia y dije, wow, ¿cómo fue posible, amén, que pudiera soportar todo eso el Señor Jesús? Ahora bien, hermanos, hay una pasaje de la palabra del Señor, dice de que el Señor Jesús, dice la palabra del Señor, nosotros vamos a ser semejantes a Él. A Él quiere decir en su aspecto también físico, en su edad y todo. Entonces, cuando Él pagó en la cruz del Calvario, hermanos, y dio su vida en la cruz del Calvario, Él tenía la edad como unos 33 años. Entonces dice que cuando nos vamos a aparecer a Él en esa resurrección, nosotros nos vamos a rejuvenecer como una edad de esos 33 años. En otras palabras, como la edad de mi hermano Pedro. Aleluya, amén. Así nos vamos a poner jóvenes como la edad de mi hermano Pedro. Imagínense, hermanos, algo que Dios ha prometido por nosotros, amén. Dice, fueron vicarios también los sufrimientos del Señor Jesús. Fueron vicarios, quiere decir, el justo, el Señor Jesús, murió por los injustos. Porque dice también Isaías que Jehová cargó en Él la iniquidad del mundo. Lo cargó en el Señor Jesús. Amén. Y también esos sufrimientos que Él pasó fueron reconciliadores también. Por su muerte hemos sido traídos a Dios y el pecado ha sido quitado también, totalmente, ha sido pagado. Amén. Pero vemos aquí también, hermanos, que vamos a tener también las bendiciones de la heredad, porque hemos aceptado el Evangelio, amén, y Dios nos va a ayudar a tener las buenas relaciones también apropiadas entre familia, entre iglesia también y los que no son creyentes también afuera, amén, en la familia también. Hermanos, Cristo murió y Él abrió las posibilidades del cielo. Amén. Él abrió las posibilidades del cielo. Amén. Y como dice aquí, hermanos, amén, que Él abrió las posibilidades del cielo. En 1 de Pedro, hermanos, 2:24 también, en esta misma carta dice
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, en esta parte bíblica, este texto bíblico, hermanos, también muchos de nosotros, cuando hemos intercedido por sanidad divina, nosotros nos basamos esa declaración y promesa de fe de sanidad divina en esta porción bíblica, hermanos, amén. Y por cuya herida fuiste sanado. Quiere decir, sucedió en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, cualquier dolencia que tú tengas en esta tarde, cualquier dificultad física que tú tienes en esta tarde, recibe la sanidad del Señor, porque dice que por cuya herida fuiste, quiere decir que tú ya recibiste salvación y sanidad en la cruz del Calvario. En la carta a los Hebreos también, hermanos, dice la palabra del Señor. Dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza. Y es a los cristianos, hermanos, de la dispersión, de los expatriados, cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros depositamos también esa confianza. Y ahí mismo también en Pedro, hermanos, 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Totalmente limpio, hermanos, del Señor Jesús. Eso es algo, hermanos, muy concluyente, resumen, poderoso y conciso también. Quiere decir, Jesús, que nunca cometió pecado, murió por ti y por mí, en tu lugar y en mi lugar. Amén. De una vez por todas. Si ustedes recuerdan, hermanos, la parte también bíblica que tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año también para ofrecer los sacrificios por el pueblo y lo que tenía que hacer de año a año. Y también el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, dice que llegaba un lazo atado a su pie. Porque si el sumo sacerdote que iba a entrar no estaba limpio delante del Señor, él caía muerto ahí. Y nadie iba a entrar a ese lugar santísimo. Entonces desde afuera los jalaban al sumo sacerdote que había caído muerto. Ahora bien, dice Pedro usa esta imagen, hermanos, para describir que Jesús se presentó de una vez y para siempre. Dice, quien verifica nuestro derecho de estar en la familia de Dios. Tú tienes ese acceso también, tú tienes ese derecho de ser parte de la familia de Dios que Dios ha escogido, que Dios ha elegido, amén. Y todo se obtiene por medio de su fe y a través de su fe, amén. En su muerte, en su resurrección, en el pago que hizo también por todos y cada uno de nuestros pecados. Dios lo hizo a través de Jesucristo. Por eso cuando el templo se rasgó, hermanos, de arriba a abajo, se calcula, hermanos, que el velo del templo, amén, dice que el velo del templo, hermanos, tenía un espesor, hermanos, como de este grueso también, pero era alto, y se rasgó el velo del templo, hermanos, de arriba a abajo. Simbolizó, hermanos, el nuevo camino y que Dios había proporcionado a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, Cristo ha proclamado también la victoria del plan de redención que Dios Padre tenía para toda la humanidad, abriendo el camino también. Y dice de que hay un versículo aquí, hermanos, que creo que también algunas veces ustedes ya se han preguntado también.
¿A qué se refieren estos versículos? Hermanos, yo les digo, estos versículos que están más adelante, amén, específicamente, hermanos, el versículo 19, dice, en el cual también dice de que, hablando de Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos versículos ahí, hermanos, son como un poquito como, son de los versículos que podemos decir más enigmáticos o más intrigantes también, que nosotros podemos leer. Aunque muchas veces no sabemos exactamente lo que Jesús aparece en esta parte. Y yo estaba leyendo, hermanos, también ciertas concordancias también, incluyendo lo que es el comentario bíblico del hermano William MacDonald también. Y simplemente nos vamos a decir estas palabras, hermanos, aunque no sabemos lo que va más allá cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados. Únicamente podemos decir, hermanos, dice de que no era una predicación de salvación como segunda oportunidad a esos espíritus que estaban encarcelados. No lo era. Porque hay una sola oportunidad, hermanos. Amén. No lo era. Pero sí, hermanos, podemos decir que fue una proclamación de victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás también. Lo que Dios, dice la palabra del Señor, dice de que venció a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que dice. Más adelante, hermanos, dice, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Ahora bien, hermanos, estamos tocando aquí la parte de lo que es el bautismo, pero también Pedro hace una mención anteriormente en el versículo 20. Dice de que habla que en otro tiempo desobedecieron estos que estaban como espíritus encarcelados. Una vez dice que se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. En esta parte de aquí, hermanos, simplemente, hermanos, es una analogía, quiere decir algo que se compara con una cosa con otra. Amén. Realmente, directamente, lo que es el bautismo, como tenemos el bautisterio aquí nosotros, amén, es una representación, una analogía. Amén. Por eso, entre paréntesis, aquí lo dice Pedro, dice de que no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, sino que apunta a lo que salva, que es la muerte y resurrección de Cristo. Claro que esa es parte de lo que nosotros, el Señor Jesús lo dijo, amén, capítulo 28, amén, en el libro de San Mateo: id por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. O sea que lo hacemos por medio y a través de esa declaración trinitaria también nosotros, amén. Pero apunta que es la salvación a través de Jesucristo. Y por eso cuando leemos esta parte aquí, dice de que por la fe Noé y su familia en última instancia pudieron salvarse gracias a su confianza y obediencia en la obra salvadora de Dios, que tenía que entrar en el arca. Como en los días de Noé, hermanos, el arca es Cristo en estos días también. Hay una sola puerta, que es Cristo. El agua cayó, hermanos. Se vino el diluvio. Amén. Que representaba también los juicios de Dios y la muerte sobre la humanidad pecadora. ¿Qué dice en Romanos 3:23?
Eso dice, y muchos de nosotros lo aprendemos cuando estamos pequeños. Por cuanto todos pecaron, quedamos cortos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y eso es lo que dice aquí, hermanos. El arca representaba también la salvación. Noé y su familia estuvieron a salvos. Amén. Ellos, hermanos, no perecieron también como todos aquellos que estaban fuera del arca, porque ellos entraron. Amén. Si los que hubieran entrado, hermanos, hubieran sido salvos también, pero solo fue 8 personas. Por eso, hermanos, el agua en el bautismo también significa que hemos muerto al mundo y hoy vivimos para Cristo también. Y cuando salimos también dice que también tenemos esa resurrección, ¿verdad? Dice con Cristo también, dice la palabra del Señor, como dice Pablo, hablando también. Con Cristo estoy juntamente yo crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que hemos muerto y resucitado con Cristo, hermano, amén. Dice de que el creyente, hermanos, hoy tenemos esa salvación completa. El bautismo, hermanos, señala también la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en ese sacrificio del Señor Jesús. Amén. Es una declaración de fe que cada uno de nosotros hacemos. Amén. Por eso, hermanos, también el bautismo, como lo menciona aquí Pedro, apunta a la obra redentora de Cristo también. También es una analogía, como ya vimos aquí, de la salvación que Dios proveyó también por medio del arca también. Ahora bien, hermanos, yo puedo hacer una invitación personal también. Si alguien de ustedes todavía no ha sido bautizado, pero ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, y le gustaría dar ese paso también de salvación también, o sea que eso es algo de que tú estás poniendo también tu vista en el que todo lo ha cumplido en Cristo, amén. Te estás identificando, amén, con Cristo, amén, que murió por cada uno de nosotros. Para ir concluyendo, hermanos, dice en el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto demuestra, hermanos, la supremacía de Dios, hermanos, a través de la obra redentora de Cristo también. Entonces dice de que 40 días después, hermanos, que se apareció a muchos. Se apareció a muchos, hermanos. Dice de que se le apareció aún a Pablo también. Dice, y también se me apareció a mí, dice, siendo el último de los apóstoles. Y Pablo decía de esta manera, que él había perseguido a la iglesia, había dado tanto en contra de la iglesia, que él no era digno de ser considerado como uno de los apóstoles. Amén. 40 días, hermanos, Jesús ascendió al cielo. Y eso lo vemos, hermanos, en Hechos, capítulo 1. Dice de que salieron, dice, cerca de Betania. Y estando ahí, dice, en ese lugar, dice que él fue tomado al cielo. Y dice que se presentaron 2 varones de vestiduras blancas, que les dijeron a ellos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que de vosotros ha sido tomado, así como lo has visto ir, así vendrá también. Él subió, hermanos, y él está sujeto a ángeles y autoridades y potestades, hermanos. Él ha triunfado, amén. Por eso nosotros, hermanos, hemos triunfado también. Todos estamos sujetos al plan de Cristo, amén. Por eso déjame decirte en esta carta, hermanos, en esta carta de Pedro, primera carta de Pedro, hermanos, dice de que aunque estaban pasando dificultades en las iglesias y han pasado dificultades en las iglesias,
alrededor del mundo en aquel tiempo, y como les decía, a través de los tiempos también. Dice de que ella misma declara también que la obra redentora de salvación está completa. Una de las 7 palabras que el Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario, hermano, fue: consumado es. La obra está completa. El plan de salvación está completo. Es el Cristo resucitado, hermanos, que nos da el poder cada día para la vida y servicio nosotros, hermanos. Como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios, hermanos, nosotros no luchamos por la victoria. Peleamos desde la victoria que Dios ya nos ha dado a través de la muerte de Jesucristo y resurrección. Desde ahí, hermanos, ya tenemos la victoria. Amén. La poderosa victoria, amén, que ganó por nosotros, por su muerte en la cruz del Calvario y la ascensión. Y hoy, hermanos, esperamos su regreso también. Su regreso, amén. Cristo ha vencido, hermanos. Por eso Pablo, hermanos, hablando al libro de Romanos, a la iglesia también en Roma, capítulo 8, creo que está el versículo 28, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice, y dio su vida por nosotros. Dice, somos más que vencedores, hermano, amén. Cristo ha vencido, abrió el camino al cielo, hermanos. Es lo que dice también, hermanos, en el libro de Hebreos, que fue el primogénito de entre los muertos. Él fue el primero, hermanos, que subió al cielo. Él abrió el camino al cielo, hermanos. Amén. Dice, Él resucitó y ha demostrado supremacía sobre todas las cosas. Y podemos ver, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Él ha ganado. Él es victorioso y nosotros somos victoriosos juntamente con Él. Amén. ¿Cuánto podemos decir un gloria a Dios? Un aleluya, amén. Gloria al Señor. Esta ha sido la meditación, hermanos. Y recuerda, hermanos, si alguien quiere pasar las aguas bautismales, que todavía no lo ha hecho, pero ha aceptado y quiere ser bautizado, acérquese a cada uno de nosotros, hermano, Pastor Pedro, a mí también. Y podemos bautizar, hermanos, que es algo de que parte de lo que es lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, hermanos. Y así, hermanos, damos por terminada esta preciosa serie, hermanos, que comenzamos temprano en el mes de enero, amén, perdón, el mes de marzo, que hoy estamos concluyendo en este último domingo, amén. Puestos de pie, hermanos, en esta hora. Damos gracias al Señor. Y recuerden, hermanos, siempre tenemos un pequeño refrigerio. Así es que quédese con nosotros, amén. Queremos compartir con cada uno de ustedes, amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, de este domingo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho posible, hermanos, también para con cada uno de nosotros esa victoria. Para con los hermanos, tú has hecho posible para con los hermanos esa victoria, hermanos, para tus hijos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, los que están presentes y los que están en línea, Señor, y los que van a ver este mensaje también en línea, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú toques sus vidas y abras sus corazones, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos, hermanos. Dígale, te esperamos el próximo domingo. Amén. Y también los que nos acompañan en línea, les decimos gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Y el próximo domingo también tenemos servicio multicultural. Así que nos reunimos todos. Amén. Dios les bendiga. Feliz tarde a todos. Amén. Bendiciones.